Hola, buenas tardes. Vamos a desarrollar el segundo tema del módulo 7 de la formación tutorial del profesor universitario. En este caso vamos a hablar en primer lugar del desarrollo conceptual de la función tutorial del profesor en la universidad. Vamos a hablar del nuevo profesor tutor. En primer lugar, vamos a desarrollar el mapa conceptual donde se indican las partes fundamentales que ya señalamos en el anterior vídeo de introducción. Primero vamos a ver el proceso educativo de la convergencia europea. En segundo lugar, el profesor universitario, perfil, funciones y dimensiones. Y en tercer lugar, vamos a ver el desarrollo de la función tutorial en la universidad de los tipos. Vamos a repasar por un momento el proceso educativo de la convergencia europea. En primer lugar, vamos a ver que el proceso de convergencia europea en el que nos encontramos actualmente inmersos, en este proceso podemos decir que nos acerca a un nuevo modelo de universidad. En primer lugar, es una universidad de calidad y de excelencia, es una universidad a la que todos aspiramos conseguir en cualquier momento este nivel, y con ello pretendemos dar respuesta a los retos de la sociedad que ahora mismo nos planteamos, es decir, formar profesionales cualificados que tengan buena forma de trabajo, que tengan los conocimientos adecuados y sobre todo que manejen las técnicas de comunicación social. Este proceso de convergencia europea también nos acerca a la utilidad que todas las personas pueden tener para su desarrollo profesional y mejorar la actividad investigadora y formativa. Por todo ello, por todas estas cuestiones nuevas dentro del proceso del aprendizaje en la universidad, nos acercamos a un nuevo profesor que debe apropiarse de una serie de instrumentos técnicos con respecto a estrategias didácticas y metodológicas y técnicas para generar la participación del alumno en el proceso universitario y crear mecanismos de motivación para que todos los alumnos puedan desarrollar sus aprendizajes, sobre todo construir esos aprendizajes de una manera dinámica dentro del aula. Es decir, este nuevo profesor es un profesor que tiene que provocar y motivar a los alumnos, es un profesor que debe buscar la verdad y buscar la colaboración del trabajo en equipo de sus alumnos. Esto implica, además de un nuevo profesor, un nuevo modelo de alumno, es decir, este nuevo alumno debe venir preparado a clase, debe haber realizado una serie de lecturas y debe estar en condiciones de asumir una evaluación continua. Este alumno debe estar preparado para que el profesor en cualquier momento pueda preguntarle acerca de algunas cuestiones que ha construido en clases, aprendizaje, a través de actividades grupales, a través de la búsqueda de información o a través de recensión de artículos o cualquier otro mecanismo que se considere oportuno. Estos cambios en el modelo de aprendizaje en el marco nuevo de la docencia universitaria nos lleva a contemplar una serie de principios fundamentales que deben ser respetados en la actualidad. Por ejemplo, en el caso de las actividades prácticas, las facultades deben ser consideradas como centros experimentales donde se diseñen espacios de actividad para búsqueda de información, espacios de actividad para lectura, espacios de actividad para el trabajo en grupo. Asimismo, debe contemplar que los agrupamientos deben ser espacios diferentes para el trabajo, es decir, deben existir aulas pequeñas, espacios de reunión para un grupo grande, para trabajar el gran grupo, para trabajar el grupo medio, pequeños grupos con aulas pequeñas. Debe contemplar también trabajar fuera de clase, debe contemplar que en las clases haya conexión a internet, espacios para talleres, reunión en pequeño grupo o asistir a un seminario en pequeño grupo que pueda ser organizado por el profesor o incluso por los propios alumnos. Los horarios, por ejemplo, también deben ser reorganizados de una forma flexible para adaptarse a las necesidades de los alumnos. Los contenidos de las asignaturas también deben ser reorganizados para ofrecer información relevante y búsqueda de respuestas a problemas prácticos concretos. Es decir, el alumno debe le debe ser facilitada la búsqueda y la construcción del propio conocimiento. Y la coordinación del profesorado, la colaboración en los departamentos, deben crear espacios compartidos de actividades de enseñanza para que los profesores puedan elaborar actividades de reflexión y de investigación entre profesores y entre los propios, e incluso de conexión entre departamentos para la transferencia de la información.
El perfil del profesor universitario, por tanto, debe responder a una serie de características personales, es decir, debe dominar todos los temas disciplinares que debe impartir con claridad y flexibilidad, debe ser crítico y debe tener autonomía intelectual, no debe tampoco ser un reproductor de contenido, sino que debe intentar que los alumnos sean críticos con la materia que están tratando. Debe ser capaz de utilizar su propia iniciativa didáctica y metodológica. En algún momento puede variar esa estrategia didáctica en función de la actividad que va a suscitar en el alumno, puede ser desenvolvimiento personal y en grupo, y debe ser sensible a las demandas de los alumnos. Luego esas son las características personales que debería poseer este nuevo modelo o este nuevo perfil del profesor universitario. También podríamos hablar que debe manejar las competencias teóricas y prácticas básicas en relación con esas características personales, debe llevar a adquirir hábitos de trabajo en los alumnos, debe desarrollar valores en los alumnos éticos y profesionales, debe educar en valores, debe desarrollar el principio de solidaridad, de cooperación, debe tener conocimientos de la empresa y del trabajo para una inclusión posterior de sus alumnos en el ámbito profesional, debe desarrollar destrezas para toma de decisiones en sus alumnos e incluso en el mismo, y debe desarrollar recursos para el empleo, la búsqueda de empleo, e incluso debe proporcionar estrategias para esa búsqueda de empleo, ya que los alumnos cuando terminan sus estudios se suelen encontrar bastante perdidos. Asimismo, el profesor, hay una serie de funciones y dimensiones que están conectadas y que el profesor universitario se le atribuye no solo ser un conocedor de la ciencia, un experto en las técnicas y en la investigación que está desarrollando, sino que ha de ser un guía y supervisor de esa formación conceptual y científica del estudiante. Por ello debe gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe desarrollar la acción tutorial y debe participar en actividades de desarrollo profesional, con lo cual su función no sería solo, como antiguamente podríamos denominar, transmisor de conocimiento, sino debe ser un gestor de esa búsqueda de información y de esa construcción del conocimiento. Por lo tanto, debe organizar y gestionar la docencia, debe elaborar programas y proyectos de estudio, debe evaluar esa docencia y debe desarrollar actividades de tutoría docente y práctica profesional. Por otra parte, el perfil formativo competencial del profesor universitario pues se desarrollaría con estas características. El perfil del profesor universitario pues sería un profesor que tuviera capacidad para comprender las necesidades personales de los alumnos, una cuestión muy valorada por los mismos, debe tener capacidad para transmitir seguridad con su actitud, bien. A partir de aquí, el profesor debe tener un equilibrio y una estabilidad emocional, tanto en el trato con los alumnos y en la exposición de sus materias. Debe tener capacidad para adaptarse a situaciones diferentes que le van los alumnos demandando todos los días. Debe tener flexibilidad en su práctica docente, capacidad para ser creativo y desarrollar la capacidad de investigar. Debe tener capacidad para crear y renovar sus planes de acción tutorial, para trabajar con los alumnos, de acuerdo con el grupo que cada año intenta desarrollar con el grupo que trabaja cada año con sus alumnos, es decir, no reproducir modelos anteriores, sino conocer al grupo y precisamente en este sentido intentar adaptarse a sus necesidades. Por otra parte, entonces, los retos del profesorado estarían relacionados con un nuevo tipo de alumnado y estaría relacionado también con el reto de las nuevas tecnologías, que hoy en día pues parece como imprescindible. Para un nuevo tipo de alumnado, porque el alumno en la actualidad debe estar preparado para una sociedad del aprendizaje, que se le llama, es decir, debe estar reciclándose día a día, debe buscar esos conocimientos y, por lo tanto, hablamos continuamente de la sociedad del conocimiento. Es decir, el profesor tiene que contar con un alumnado diverso, con necesidades diferentes, pero su punto de vista, su reto, es prepararle para la sociedad del aprendizaje y del conocimiento. Respecto a las nuevas tecnologías, bueno, pues supone el uso del audio y el vídeo en las conferencias, supone el uso de videotextos, también supone la interacción entre profesor y alumno de una forma más fluida, dando lugar a una enseñanza más flexible y siempre, desde luego, encaminado hacia el uso de esa tecnología en clase y del trabajo en grupo, que normalmente es el que se suele hacer en este sentido. La tutoría como estrategia de enseñanza
Pues bien, la tutoría es una estrategia docente que está dirigida a facilitar y a gestionar el aprendizaje con los alumnos, teniendo en cuenta sus propias necesidades y para ello necesitando una planificación para supervisar este aprendizaje. Es decir, la tutoría docente es un complemento ideal a la clase magistral. Si en la antigüedad o hace algunos años nos basábamos en la clase magistral, hoy en día tenemos que utilizar la tutoría docente como estrategia complementaria al desarrollo de la enseñanza por parte del profesor. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la tutoría? Pues posibilitar el análisis y la discusión de los problemas con los alumnos, emplear planes de acción tutorial encaminados a una mejora del aprendizaje y, por tanto, la forma de trabajo en tutoría sería proponer tareas a los alumnos, responder a sus necesidades, supervisar el trabajo de los alumnos, asesorar a los alumnos en el desarrollo de la búsqueda de información e incluso organizar esa información que ya ha buscado, controlar las tareas de los alumnos, etcétera. Todo ello siempre encaminado hacia una mejora de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de tutoría que normalmente desarrollan los profesores? Bueno, tendríamos dos tipos de tutoría, haciendo una recensión de todas las tutorías que se organizan continuamente serían. En lo que se refiere a la práctica docente, tenemos tutoría individual con cada uno de los alumnos, tutorías de grupo, pequeño grupo, grupo medio, tutorías técnicas para algún aspecto de investigación, tutoría de la diversidad para atender a aquellos alumnos que tienen problemas en lo que se refiere o dificultades al aprendizaje o de movilidad incluso, tutorías de prácticas en empresas cuando el alumno sale y toma contacto con el desarrollo profesional, o cotutoría, cuando en ocasiones algunos alumnos tutorizan a otros y entonces se complementan para mejorar su aprendizaje. Y en lo que se refiere en el ámbito docente tendríamos la tutoría burocrática funcionarial, cuando el profesor le ayuda a rellenar algún papel a los alumnos, pues, no sé, para pedir el alumno interno, para el alumno la beca de colaboración, etcétera, etcétera. La tutoría académica, cuando el alumno le pregunta al profesor por algunos conceptos fundamentales que desarrolla en el temario. La tutoría docente, cuando desarrolla actividades y es interrogado el profesor por algunos aspectos para el desarrollo de portafolios, de los trabajos, de análisis de artículos, etcétera, etcétera. Y como asesoría personal, cuando el alumno le pregunta al profesor sobre distintos itinerarios para considerar en el desarrollo de sus estudios. ¿En qué consiste entonces ser tutor en la universidad del siglo XXI? Ser tutor en la universidad del siglo XXI tendría que ver con todo lo que hemos dicho anteriormente, es decir, un tutor debe facilitar la integración en el centro de sus alumnos, orientando las cuestiones laborales y los estudios desde el comienzo de su inclusión en el ámbito universitario, debe orientar ante problemas y dudas dentro del ámbito curricular de las materias, debe ayudar a superar problemas en los alumnos como guía para encauzar su proceso de formación cuando los alumnos tienen dudas, tutelar de forma académica y docente en aquellos aspectos que los alumnos tengan alguna duda, debe ayudar a construir conocimiento e investigación, y eso continuamente, es una tarea por excelencia de la función del profesor universitario en el siglo XXI, y debe colaborar en un trabajo conjunto de búsqueda en grupo, es decir, debe orientar al grupo para la búsqueda de información. Todo ello, por supuesto, relacionado con esas funciones que en la universidad del siglo XXI se le requieren al profesor tutor. Terminamos este tema 1.